Enlace químico. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere la estabilidad de los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Una definición más sencilla es que un enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Tipos de enlaces químicos. Enlace iónico. Un enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos, donde uno de ellos transfiere un electrón al otro. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales, con diferente electronegatividad. Por lo general, el metal cede sus electrones al elemento no metal. Características del enlace iónico. Se establece entre otros iones con carga positiva e iones con carga negativa. Se establece entre átomos con diferente electronegatividad grandes. Se produce una transferencia de electrones, generalmente se encuentra formando sales. Propiedades de los compuestos iónicos. Tienden a formar redes cristalinas quebradizas a nivel atómico. Un cristal iónico tiene una estructura regular tridimensional, formada por el catión y el anión que se intercalan. Son eléctricamente neutros en su estado sólido. Tiene puntos de ebullición y fusión altos. Las fuerzas de atracción entre los iones es mayor, por lo que se requiere más energía para separarlas. Son sólidos a temperatura ambiente debido a los altos puntos de fusión. Cuando se disuelven en agua, son buenos conductores de electricidad, mientras que en estado sólido son malos conductores. ¿Cómo se forma un enlace iónico? Un átomo que cede uno o más electrones se transforma en un ion cargado positivamente o catión. Ejemplos de cationes son el catión sodio, Na+1, el catión de calcio, Ca+2, y el catión de aluminio, Al+3. La capacidad de ceder electrones es característica de los metales. Cuando un átomo acepta uno o más electrones, se transforma en un ion cargado, negativamente o anión. Ejemplos de aniones son el anión de cloro o cloruro, Cl-1, el anión de azufre o sulfuro, S-2, y el anión fosfato, PO4-3. Ejemplos de compuestos iónicos. Ioduro de potasio. El ioduro de potasio es un compuesto iónico formado por el catión del metal potasio y el anión del halógeno iodo o ioduro. Se usa para preparar la sal yodada y prevenir el hipotiroidismo por deficiencia de yodo en la dieta. Su punto de fusión es de 681 grados centígrados y el de ebullición es de 1330 grados centígrados. Electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de los átomos en una molécula para atraer los electrones compartidos. Dicho de otra manera, es la propiedad que determina cómo se atribuyen los electrones que se comparten cuando dos átomos se conectan a través de un enlace químico. Importancia de la electronegatividad. Un uso importante de la electronegatividad es que la diferencia entre dos átomos pueden ser tomados como un índice predictivo de la reactividad entre ambos. Esto quiere decir, si un átomo tiene una electronegatividad suficientemente mayor que otro, este tiene la posibilidad de atrapar el electrón de su vecino y oxidarlo. La electronegatividad sirve como una herramienta para el diseño de nuevos materiales. Propiedades de la electronegatividad. La electronegatividad depende de la estructura atómica, es decir, de los electrones y del núcleo. Un átomo capaz de mantener su nube electrónica compacta a pesar de la fuerte repulsión debería tener una mayor atracción por un electrón externo y por lo tanto tendrá una mayor electronegatividad. La electronegatividad de átomos con varios estados de oxidación es menor en los estados de oxidación menores. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de arriba a abajo en un grupo. Tablas de electronegatividad. La electronegatividad no se puede medir directamente sino a través de la medición de otras propiedades atómicas. Existen varias escalas de la electronegatividad. Aquí te presentamos la más usada, la de Pauling, y la más actualizada, 2018. Relación entre electronegatividad y tipo de enlace.
Para átomos iguales, donde la diferencia de electronegatividad sea igual a cero, los electrones en el enlace se comparten equitativamente y se forma un enlace covalente no polar. Para átomos enlazados, cuya diferencia en electronegatividad sea mayor de 0.4 y menor que 1.7 en la escala de Pauling, el enlace será tipo covalente polar. En este caso, los electrones permanecerán en el átomo más electronegativo. Cuando la diferencia de electronegatividad entre átomos sea mayor de 1.9 en la escala de Pauling, estamos en presencia de un enlace iónico. En este caso no se comparten electrones, más bien el electrón del elemento menos electronegativo se transfiere al elemento más electronegativo. Enlace covalente. El enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comparten como una unidad que llamamos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formando enlaces. Características de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se establecen entre elementos no metálicos. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o triples, donde 2, 4 o 6 electrones se comparten respectivamente. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. El enlace covalente es más fuerte entre dos átomos con igual electronegatividad. Tipos de enlace covalente. Dependiendo de la afinidad por los electrones que tenga cada átomo, podemos tener tres tipos de enlace: polar, no polar y coordinado. Enlace covalente no polar. Esta unión se establece entre átomos con igual electronegatividad. Este tipo de enlace también se puede mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor que 0.4. Enlace covalente polar. El enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximo a aquel más electronegativo. Enlace covalente coordinado o dativo. Este tipo de enlace se presenta cuando uno de los átomos en la unión es el que aporta los electrones a compartir. Esto lo conseguimos en la reacción entre el amoníaco y el trifluoruro de boro. El nitrógeno tiene dos electrones libres y el boro está deficiente de electrones. Al unirse, tanto el nitrógeno como el boro complementan su última capa de 8 electrones. Propiedades de los compuestos covalentes. A temperatura ambiente y a la presión atmosférica normal, los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases. Los compuestos covalentes no muestran conductividad eléctrica cuando son disueltos en agua. Cuando se disuelven estos compuestos, las moléculas se separan y permanecen independientes, a diferencia de los compuestos iónicos que se descomponen en sus iones positivos y negativos. Los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición menores que los compuestos iónicos. La fuerza de atracción entre moléculas es menor que en el enlace iónico, por eso requieren menos energía para separarlas. Los compuestos covalentes tienden a ser más combustibles. Muchos compuestos covalentes no son fácilmente solubles en agua. Aquellos compuestos covalentes polares como el etanol y la glucosa se disuelven bien hasta cierto grado. En cambio, aceites y gasolina no son solubles en agua. Regla del octeto. Los átomos transfieren, aceptan o comparten electrones con la finalidad de completar su nivel de valencia con 8 electrones. Esto es debido a que los átomos buscan su configuración electrónica más estable. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa energética externa. Estos son los electrones disponibles para interactuar con otros átomos. Excepciones a la regla del octeto. El berilio y el boro son ejemplos donde la regla del octeto no se cumple. La excepción a esta regla la tenemos en el hidrógeno y el helio, cuya última valencia solo admite un máximo de 2 electrones. También los elementos berilio y boro tienen pocos electrones para formar un octeto. El berilio tiene solo 2 electrones de valencia y el boro tiene 3. Hibridación de orbitales atómicos. Fue postulada por Pauling en 1931 para poder explicar la geometría experimental determinada para algunas moléculas. Considera que los orbitales atómicos se pueden combinar entre ellos para dar lugar a unos orbitales, resultado de dicha combinación que llamamos orbitales híbridos.
Se obtienen tanto orbitales híbridos como orbitales atómicos. Cabe destacar que el átomo que se hibrida es el átomo central. Los otros átomos enlazados a este se enlazarán generalmente con su orbital atómico correspondiente sin hibridar, salvo en el caso de los enlaces carbono-carbono. Así, en función de los orbitales atómicos que se combinen, tendremos distintos tipos de hibridación que vamos a ver en apartados sucesivos. Hibridación sp. Combinación de un orbital s y de un orbital p para dar dos orbitales híbridos que reciben el nombre de híbridos sp y se disponen de forma lineal. Hibridación sp2. Combinación de un orbital s y de dos orbitales p para dar tres orbitales híbridos que reciben el nombre de híbridos sp2 y se disponen en forma trigonal plana. Hibridación sp2 con enlaces simples. Hibridación sp2 con enlaces dobles carbono-carbono. Hibridación sp3. Combinación de un orbital s y de tres orbitales p para dar cuatro orbitales híbridos que reciben el nombre de híbridos sp3 y se disponen de forma tetraédrica. Los compuestos cuyo átomo central presenta hibridación sp3 central solo pueden formar enlaces simples, dado que no tiene orbitales p libres que puedan formar un enlace pi de solapamiento lateral. Enlace metálico. El enlace metálico se produce cuando los iones positivos de un metal comparten una nube de electrones. Los iones positivos se colocan en el espacio del modo más compacto posible, originando redes cristalinas tridimensionales cuya geometría depende del tamaño de los iones. Los metales presentan las siguientes propiedades generales. Son sólidos a temperaturas ambiente, excepto el mercurio. Son buenos conductores de calor y electricidad. Son dúctiles y maleables. Tienen brillo metálico. Fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas son las que determinan la propiedad física de las sustancias, como, por ejemplo, el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc. Fuerza de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals o interacciones de Van der Waals son las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas distintas a aquellas debidas a un enlace intermolecular o a la interacción electroestática de iones con moléculas neutras. El término incluye la fuerza entre dos dipolos permanentes. Fuerza dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo consiste en la atracción electroestática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. El enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. Fuerza puente de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es la fuerza eminentemente electroestática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Electroestática. La fuerza electromagnética es la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica. Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electroestática. Dependiendo del signo de las cargas que interaccionan, la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva. Hola, hoy vamos a comprobar la conductividad eléctrica de estos productos. Vamos a utilizar 10 que son agua, agua con sal, agua con azúcar, vinagre, alcohol, aceite, jugo de limón, agua oxigenada, agua con jabón y cloro. Para comprobar todo esto yo voy a estar utilizando una pila de 9 voltios y en las puntas dos focos LED. Primero voy a comprobar con el agua. Y podemos ver que no, no tiene buena conductividad eléctrica. Cada que nosotros vayamos a comprobar con otro producto, es necesario que limpiemos las puntas, ya que si no, el producto se nos va a revolver con el otro y nuestro resultado va a salir mal. Ahora voy a proceder a ver el agua con sal y ahí vemos claramente que es un buen conductor. Voy a proceder ahora a probar agua con azúcar y vemos
que solamente los foquitos prenden muy poquito. Ahora vamos a probar con vinagre. También prenden muy poquito. No sé si alcancen a ver. Ahora con el alcohol podemos observar que no prende. Y ahora voy a probar con el aceite. Como podemos observar, tampoco es buen conductor de electricidad. Recuerden estar limpiando las puntas de los foquitos LED cada que se pruebe uno nuevo, un producto nuevo. Ahora con el jugo de limón. Si observan, si prende. Ahora es el turno de la oxigenada. Podemos observar que prende muy poquito. Es muy suave la luz. Este es agua con jabón en polvo. Podemos observar que prende un tantitito que toque el agua. Como último producto, yo voy a estar utilizando el cloro. Podemos observar que prende luego. Ahora yo ya separé los productos de este lado. Del lado izquierdo están los que sí prendieron, con los que sí hubo una buena conductividad eléctrica. Y del lado derecho están con los que no funcionó. Pero el por qué unos productos sí prenden y los demás no, es porque contienen iones, los cuales permiten una mayor facilidad al conducir la conductividad eléctrica.